Los que ingresen, quienes están inscritos en el webinar del día de hoy. Y comenzaremos entonces con esta actividad. Bien, muy buenas tardes. Damos la bienvenida el día de hoy a quienes están participando de este webinar que se da en el marco de la Ley 21.545, Ley de Autismo, en relación con las orientaciones para su implementación. Y hoy día en particular vamos a abordar el Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual, PAEC. Dejo con ustedes a Francisca Cabrera, Coordinadora Nacional de Atención a la Diversidad, para que inicie esta actividad. Muchas gracias, Andrea. Bienvenidos y bienvenidas al webinar de Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual, PAEC. A partir de este webinar, ¿cierto? Y tal como algunos de ustedes ya descargaron, se disponibilizan a partir de hoy las primeras orientaciones de implementación de la ley, ¿cierto? Asociadas al Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual. Y estas son las orientaciones que vamos a presentar el día de hoy. Las orientaciones pueden ser descargadas en la unidad de educación especial, en la página web de la unidad de educación especial, en donde hay una pestaña específica, ¿cierto?, de la implementación de la ley 21.545 y ahí pueden encontrar el documento que vamos a revisar a continuación. Vamos a comenzar entonces con la presentación. Hoy en día les voy a hablar yo, cierto que soy Francisca Cabrera, la Coordinadora Nacional de Atención a la Diversidad, donde voy a explicar algunos elementos relacionados con las consideraciones generales, perdón, sobre el marco normativo. Aparte de la Unidad de Educación Especial, nos va a acompañar Elliot Gárate, que es el profesional a cargo de la implementación de la Ley 21.545. Y por último va a presentar la Escuela República de Haití, quien nos va a presentar su experiencia en la implementación de los planes de acompañamiento emocional y conductual. Los temas que vamos a ver hoy día entonces son las consideraciones generales sobre el marco normativo, la presentación de las orientaciones, la experiencia de la escuela, ¿cierto? Y las preguntas que vayan saliendo en el chat las vamos a responder al final de la presentación. Como les decía, ¿cierto? Vamos a abordar en primer lugar consideraciones generales sobre el marco normativo, recordarles que existe un flujograma a nivel ministerial para poder conectarse, ¿cierto?, con los distintos niveles del sistema que permitan responder a las preguntas que se asocian a la implementación del marco normativo. En primer lugar, tenemos, ¿cierto?, los docentes y asistentes de la educación en los establecimientos que son los que levantan algunas dudas sobre la implementación del marco normativo. Cuando tienen estas dudas se dirigen a los directivos y si los directivos no son capaces de responder a esto, ¿cierto?, se dirigen al sostenedor del establecimiento. Si el sostenedor del establecimiento también tiene dudas al respecto, hay cosas que no puede responder, se contacta con los departamentos provinciales de educación. Misma cosa sucede, ¿cierto?, si en los departamentos provinciales aún no se encuentra respuesta, se dirigen a las secretarías ministeriales y por último, si en las secretarías ministeriales, ¿cierto?, no encuentran la respuesta a las dudas que salen desde los establecimientos educacionales, se dirigen a nivel central. Es importante fortalecer la comunicación, ¿cierto?, entre docentes y directivos, directivos sostenedores, sostenedores departamentos provinciales para poder articular de mejor forma la respuesta que le podemos dar al sistema al momento de implementar distintas normas, ¿cierto?, que son las que componen las políticas educativas en educación. Por eso también es importante poder reforzar este flujograma de comunicación. Con respecto al marco normativo, esta diapositiva ya la hemos presentado en varios webinars anteriormente. La ley 21.545 viene a complementar un marco normativo mucho más amplio
que nos tienen un proceso de transición desde la integración educativa a la educación inclusiva, en donde tenemos para dar garantías en el acceso la ley de inclusión, la ley miscelánea para particulares pagados. Para hablar de participación tenemos el decreto 170, la ley de autismo, ¿cierto? La ley 21.545 viene a reforzar los elementos asociados a la permanencia en el sistema educativo, y contamos con el decreto 83 y el decreto 67 para dar garantías en el progreso en las trayectorias educativas. Vamos a comenzar también con algunos elementos o algunas consideraciones generales sobre el marco normativo que son importantes de clarificar y de fortalecer su entendimiento en el sistema. En primer lugar, tenemos que los responsables de generar acciones que faciliten la implementación normativa, ¿cierto?, son principalmente los sostenedores y directivos, que hoy en día tienen una responsabilidad de poder implementar la norma, ¿cierto?, y generar las condiciones para que docentes y asistentes de la educación puedan realizar lo que la norma dice y responder, ¿cierto?, a los cambios normativos en los establecimientos, son los sostenedores y directivos, entendiendo que los sostenedores son quienes manejan, ¿cierto?, los presupuestos asociados a la subvención y tienen claridad con respecto a para qué sirven estas subvenciones y cuáles son los gastos que se pueden impetrar. Y los directivos, sobre todo a través del PME, ¿cierto?, del Plan de Mejoramiento Educativo, pueden proponer acciones para poder fortalecer la implementación del marco normativo en los establecimientos. Al mismo tiempo, es importante clarificar que son los sostenedores y directivos quienes cuentan con recursos asociados hoy en día a la subvención CEP y a la subvención de educación especial, ¿cierto?, en el caso de los programas de integración o de las escuelas especiales, que permiten hoy en día la contratación de personal y la realización de capacitaciones. Los gastos asociados a ambas subvenciones permiten la contratación de personal y realización de capacitaciones para la implementación de marco normativo, para la gestión pedagógica y curricular, para distintos elementos que sean coherentes, ¿cierto?, con los proyectos educativos y con los planes de mejoramiento que se realizan en cada establecimiento educativo. Con respecto a el marco normativo también es importante mencionar que nos hemos encontrado con distintas mesas de trabajo, con distintas intervenciones en la Cámara de Diputados, por ejemplo, con distintas conversaciones con distintos integrantes del sistema educativo que nos han mencionado, ¿cierto?, que hoy en día tenemos muchos más estudiantes con necesidades educativas permanentes según lo que menciona el decreto que pueden ingresar. Por lo tanto, encontramos muy necesario clarificar que el año 2024 existieron 81.344 cursos con programas de integración escolar. De estos, solo el 41%, es decir, 33.314, completaron los cupos asociados a la postulación regular. La postulación regular, ¿cierto?, que es la que está abierta hoy en día hasta el 15 de mayo, permite postular 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias y 2 estudiantes con necesidades educativas permanentes. O sea que el año 2024 solo el 41% de los cursos PIE logró completar la cantidad de cupos disponibles. Eso quiere decir que quedaron cupos disponibles al sistema y que son necesarios de entender desde la siguiente lógica, que es la lógica finalmente del decreto 170. Los cupos asociados al programa de integración, ¿cierto?, específicamente los 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias, son el mínimo para que las horas de apoyo sean financiables, ¿cierto?, en los establecimientos educacionales. Si yo hoy en día tengo cursos que no cuentan con los 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias, se está generando un problema de financiamiento, ya que la lógica del decreto es que esos 5 estudiantes y esas 5 subvenciones son las que me permiten pagar las horas mínimas de apoyo que establece el decreto, que son, ¿cierto?, 10 para cursos con GEC y 8 para cursos sin GEC. Aquí tenemos también unos datos, ¿cierto?, sobre la cantidad de cursos que el año 2022, 23 y 24 lograron completar los 5 estudiantes transitorios, por lo que el llamado también en este webinar es poder completar, ¿cierto?, las postulaciones para poder garantizar que los recursos lleguen y así poder tener el financiamiento para las horas mínimas de apoyo. Al mismo tiempo es importante clarificar que los 2 cupos, ¿cierto?, de estudiantes con necesidades educativas permanentes son para el proceso regular.
Sin embargo, a partir de julio, se vuelve a abrir plataforma para el proceso de excepcionalidades PIE, según lo indicado en el artículo 94 del decreto 170. Las excepcionalidades PIE tienen que cumplir con ciertos criterios para ser aceptados, ¿cierto? Y poder recibir el pago de subvención. El año 2023 tuvimos una postulación de excepcionalidades de 24.196 estudiantes en el sistema y el año 2024 fueron 33.575. Por lo que también aquí la invitación, ¿cierto?, es a conocer el proceso de excepcionalidades en mayor profundidad para poder realizar la postulación en el momento, ¿cierto?, adecuado, que es cuando se vuelve a abrir plataforma en julio. Todo esto también es para poder garantizar que en el sistema vaya entendiéndose de mejor forma que existe un periodo de postulación regular en donde se postulan los 5 transitorios y 2 permanentes, y cuando se apertura el proceso de excepcionalidades PIE, todos los establecimientos pueden postular a estudiantes con necesidades educativas permanentes que sobrepasan, ¿cierto?, estos 2 que ya postularon en el proceso regular. La próxima, por favor. Por último, las consideraciones, ¿cierto?, sobre el marco normativo, sobre la postulación del PIE. Entender, ¿cierto?, y aquí hay unos pantallazos de cómo se presenta la plataforma PIE, que si bien la subvención se postula por estudiante, ¿cierto?, y se recibe un monto específico, si es de necesidades educativas transitorias o con necesidades educativas permanentes, las horas de apoyo, tal como se ve en el cuadrito, ¿cierto?, son del curso. Cuando yo ingreso las horas de apoyo en la postulación, ¿cierto?, de la plataforma PIE, las horas que se cargan son para el curso. Por lo tanto, las horas y la gestión de estas son apoyos generales para cada curso que tiene programa de integración o que está establecido en el convenio. Importante también, y la invitación acá, entendiendo el proceso, ¿cierto?, es que en el momento de la postulación deben ingresarse, ¿cierto?, todas las horas que están declaradas en SIGE de los docentes y los profesionales asistentes de la educación que brindan apoyos específicos a cada uno de los cursos. Entonces es importante que no solo se ingresen las horas de profesora de educación diferencial, sino que también de asistentes técnicos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos, intérpretes en lengua de señas, etcétera. Todas las contrataciones, ¿cierto?, que están asociadas al programa de integración y que tienen horas específicas para un curso deben declararse al momento de realizar la postulación. Y vuelvo a insistir, si bien la subvención, ¿cierto?, es postulada por cada uno de los estudiantes que recibe subvención del PIE, las horas de apoyo son para el curso completo. La próxima. Por último, sobre las horas de asistente técnico, ¿cierto?, que pueden ser contratadas o con recursos asociados a la subvención especial, a la subvención, ¿cierto?, SEP, o la subvención PIE o de educación especial, ¿cierto? Pueden ser contrataciones de técnicos en nivel superior o técnicos en nivel medio, que sean técnicos en educación especial, educación parvularia, técnicos en enfermería, ¿cierto?, etcétera, que cumplan roles y funciones específicos en sus contratos, ¿cierto?, que estén declarados en sus contratos o en sus anexos de contratos. Estas pueden ser con respecto a la adaptación al contexto escolar, entendiendo también cuál es el tema en específico que hoy nos convoca, ¿cierto? Hay estudiantes que presentan diagnósticos asociados a autismo o tenemos estudiantes con diagnósticos asociados a salud mental que requieren a una adaptación en el contexto escolar, un acompañamiento en la movilidad dentro del establecimiento, ¿cierto? Un acompañamiento en distintas acciones que pueden ser realizadas por los asistentes técnicos contratados, ¿cierto?, con subvención SEP o subvención especial diferencial, que es la asociada a la educación especial, o subvención PIE, ¿cierto? También pueden ser acompañamientos asociados a la alimentación, puede ser alimentación, ¿cierto?, en el casino, puede ser alimentación por sonda. Hay higiene personal, también puede ser por sondeo, puede ser acompañamiento, ¿cierto?, al baño adaptado, al uso del tiempo libre, necesitan algunos estudiantes acompañamiento, ¿cierto?, en los recreos, o acompañamientos específicos asociados a poder fomentar una socialización con los pares, y procedimientos asociados a tratamientos médicos, al suministro de medicamentos, ¿cierto?, a o el monitoreo de las bombas de insulina. O sea, hay un montón de acciones que pueden realizar hoy en día los asistentes técnicos que sean
favorables, ¿cierto?, para la protección de las trayectorias educativas de estudiantes con necesidades educativas especiales y que requieren de estos acompañamientos, ¿cierto?, para tener un mejor o desenvolverse de mejor forma, ¿cierto?, en las actividades escolares. Entonces también es necesario clarificar, ¿cierto?, que estas contrataciones hoy en día ya sabemos que están sucediendo, que hay sostenedores que han ido realizando estas contrataciones y tal como vieron en la diapositiva anterior, ¿cierto? Hay algunos de estos que se declaran en la postulación ya que tienen horas asignadas a cursos específicos para realizar algunas acciones de las acá descritas. La próxima. Ya entrando en terreno firme, ¿cierto?, con respecto a las orientaciones de plan de acompañamiento emocional y conductual y la implementación de la ley 21.545, como les mencionaba, ¿cierto?, todo lo anterior fue consideraciones generales sobre el marco normativo más amplio. Acá vamos a empezar a hablar ya de la ley 21.545 que establece la promoción, la inclusión y la atención integral, ¿cierto?, y la protección de derechos de las personas con trastorno del espectro autista. En este caso nosotros en educación siempre nos referimos al estudiantado autista, en el ámbito social, de salud y educación, y que en su artículo 18 nos mandata, ¿cierto?, a que los establecimientos educacionales realicen ajustes en los dispositivos de gestión y que puedan fortalecer la normativa para avanzar en la construcción de comunidades educativas inclusivas. Para esto, también clarificamos que el plan, ¿cierto?, de implementación a nivel ministerial este año va a contemplar en esta primera instancia generar orientaciones sobre el plan de acompañamiento emocional y conductual, entendiendo que en los establecimientos educacionales eso es algo que se ajusta al momento, ¿cierto?, o a los tiempos de escuela. En este momento se están implementando ya los planes y durante el segundo semestre vamos a elaborar orientaciones para poder generar estos ajustes en los dispositivos de gestión. ¿Cuáles son los dispositivos de gestión que vamos a orientar durante el segundo semestre? Cuando nos referimos a la gestión pedagógica y curricular, hablamos del proyecto educativo institucional, del plan de mejoramiento educativo, del reglamento de evaluación. Cuando hablamos de dispositivos de gestión de la convivencia escolar, hablamos del reglamento interno de convivencia escolar y de los planes establecidos por normativa, de gestión de la convivencia, de seguridad, de afectividad, sexualidad y género. Y tenemos otros dispositivos de gestión que están hoy en día en el sistema también, que son los planes establecidos por normativa de desarrollo profesional docente, de apoyo a la inclusión y de formación ciudadana. Por lo tanto, durante el segundo semestre vamos a estar disponibilizando orientaciones para el ajuste de estos dispositivos de gestión. Con respecto a la implementación normativa, también tenemos la circular 586 del 2023 de la Superintendencia, que profundiza, ¿cierto?, en las obligaciones de los establecimientos educacionales derivadas de la Ley 21.545, enfatizando en la importancia, ¿cierto?, de adaptar los reglamentos y procedimientos y de poder determinar, ¿cierto?, en que los establecimientos educacionales tienen que adoptar dos instrumentos de gestión que van a brindar apoyos. Entonces, cuando hablamos en específico de la normativa, ¿cierto?, asociada a la ley 21.545, tenemos que tener en claro que lo que mandata al sistema es a implementar estos dos instrumentos específicos de gestión y aparte, ¿cierto?, actualizar todo el resto que ya está por normativa. Por lo tanto, se desprenden como dispositivos de gestión de la ley 21.545, en primer lugar, el plan de acompañamiento emocional y conductual, y en segundo lugar, el protocolo de respuesta frente a desregulaciones emocionales y conductuales, más conocido como protocolo DEC, ¿cierto? Por lo tanto, cuando hablamos de la implementación de esta ley, tenemos estos dos dispositivos que se desprenden de esta ley y a continuación vamos a comenzar con la presentación de las orientaciones, ¿cierto?, de los planes de acompañamiento emocional y conductual. El objetivo que tenemos, ¿cierto?, es entregar insumos para los equipos de aula, poniendo a disposición lineamientos para planificar estrategias de apoyo dirigidas a estudiantes que presentan desregulación emocional y conductual, resguardando así el desarrollo de trayectorias educativas inclusivas y el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes en el contexto escolar. Importante mencionar, ¿cierto?, que a partir de estas orientaciones y de aquí en adelante, cuando hablemos de equipo de aula, nos vamos a referir, ¿cierto?, a los equipos que están conformados en las realidades de manera distinta. ¿Por qué? Porque depende, ¿cierto?, su conformación de la realidad de cada centro educativo, porque cada centro educativo tiene distintos recursos humanos disponibles. Por lo tanto, al referirnos a equipo de aula,
vamos a entender que son todos quienes participan en el proceso pedagógico de un curso. Estos son, ¿cierto?, los que forman parte del equipo de aula. Estos pueden ser parte del equipo directivo, docentes, asistentes de la educación, asistentes técnicos, o sea, el equipo de convivencia escolar. Ahí depende, ¿cierto?, de la conformación o de los recursos humanos disponibles en cada uno de los establecimientos. A continuación, les voy a dejar a Elliot Gárate, profesional de la Unidad de Educación Especial, que va a continuar, ¿cierto?, con la presentación de las orientaciones del Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual. Gracias, Francisca. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como ya podrán haberse dado cuenta, las orientaciones o cartillas que ha sacado, ¿verdad?, el Ministerio de Educación en esta línea están trabajadas en base como a un formato de preguntas y respuestas, y entendiendo esa lógica, ¿verdad?, estas orientaciones están construidas de la misma manera. Y vamos a ir viendo, ¿verdad?, cada una de las preguntas que están asociadas a la construcción de los planes de acompañamiento emocional y conductual. La primera pregunta está asociada, ¿verdad?, a qué es lo que es un plan de acompañamiento emocional y conductual. Y vamos a entender que básicamente es un plan integral que abarca un conjunto de acciones diseñadas, ¿verdad?, para prevenir la vulnerabilidad frente al entorno del estudiantado autista. En este plan, ¿verdad?, que es un plan individual, se van a describir, ¿verdad?, tanto intereses, características sensoriales y de respuesta que permitan abordar de manera comprensiva y eficaz las conductas que se pueden entender, ¿verdad?, por las otras personas como conductas desafiantes en el contexto educativo. Ahora, este plan no tan solo, o sea, la ley apunta a que sea específicamente para estudiantes autistas, sin embargo, ¿verdad?, también se puede implementar en otros estudiantes que presenten dificultades socioemocionales o que requieran este tipo de acompañamiento. Los PAEC van a ser herramientas, ¿verdad?, que van a permitir promover la participación, la permanencia y el bienestar del estudiantado autista, y esto va a permitir, ¿verdad?, entregar respuestas, prevenir situaciones, ¿verdad?, que puedan generar situaciones anticipadas ante situaciones de desregulación emocional y conductual. Vamos a mirar principalmente las diferencias entre qué es lo que es un plan de acompañamiento emocional y conductual y el protocolo DEC. Vamos a entender de que el PAEC, ¿verdad?, es un plan individual, como lo habíamos dicho, que va a especificar, ¿verdad?, los intereses y las necesidades de apoyo del estudiantado. Se debe actualizar de manera permanente según las necesidades que se vayan presentando, ya bien sea por el ciclo evolutivo, por recomendaciones de especialistas o por preocupaciones, ¿verdad?, por parte de la familia. Y se centra en los elementos preventivos del acompañamiento y en la corregulación emocional, mientras que el protocolo D se caracteriza es de carácter general, ¿verdad?, puesto que va a organizar a los miembros de la comunidad educativa de cómo van a dar respuesta ante las situaciones de regulación emocional y conductual. Y esto va a permitir efectivamente que cuando se generen este tipo de situaciones, ¿verdad?, el equipo de acompañamiento emocional y conductual pueda intervenir con la información que va a contener, ¿verdad?, este plan integral que va a estar elaborado para cada estudiante. El protocolo DEC debe estar incorporado, ¿verdad?, en el reglamento interno, puesto que va a definir efectivamente cómo se organiza la escuela para poder dar respuesta a estas situaciones emocionalmente desafiantes que se puedan presentar. ¿En qué situaciones es necesario implementar un PAEC, ¿verdad? Como les decía, la normativa chilena apunta que todos los estudiantes autistas deben contar con un plan de acompañamiento emocional y conductual, ¿verdad? Puesto que la ley se centra, ¿verdad?, en estudiantes autistas. Sin embargo, se recomienda que estos instrumentos no solamente se limiten a esta población, ¿verdad?, sin embargo, se puedan utilizar, ¿verdad?, de manera transversal para poder dar respuesta a las necesidades de todos los estudiantes que requieran, ¿verdad?, acompañamiento en el ámbito de la regulación emocional y conductual. ¿Por qué cuando hablamos del plan de acompañamiento y el protocolo de respuesta ante de regulación emocional y conductual, o sea, apuntamos a lo emocional y conductual básicamente? Y aquí tenemos que entender que la conducta de las personas está estrechamente relacionada, ¿verdad?, o vinculada con las emociones, puesto que las emociones determinan en gran medida finalmente cómo vamos reaccionando ante las diferentes situaciones que se nos va presentando en el entorno. En este escenario, ¿verdad?,
esta conexión en los estudiantes autistas es mucho más notoria, ¿verdad? Entendiendo las particularidades por las cuales ellos presentan para procesar, por el procesamiento sensorial, ¿verdad? La comunicación y la regulación emocional. Eh, y esta respuesta o estas conductas, ¿verdad?, pueden ser percibidas, ¿verdad?, por otras personas en el contexto educativo como situaciones desafiantes de abordar. Ahora es importante destacar que estas respuestas no son voluntarias ni intencionales, ¿verdad?, sino que son señales de necesidades que aún no han sido satisfechas y que el estudiantado las va a manifestar, ¿verdad?, o va a dar esta respuesta pensando, ¿verdad?, que es la mejor respuesta que tiene con las herramientas o recursos que posee en ese momento. En esta línea, la corregulación emocional va a ser una de las estrategias claves que hay que desarrollar, que hay que implementar, ¿verdad?, ante este tipo de situaciones, entendiendo que finalmente el contexto va a permitir contribuir en el bienestar o presentar riesgo, ¿verdad?, o exacerbar las situaciones desde regulación. Es por eso que es importante, ¿verdad?, que en esta estrategia podamos, ¿verdad?, reconocer y validar y acompañar activamente las experiencias emocionales individuales, teniendo esto presente, ¿verdad?, cómo el contexto puede contribuir en la manifestación de las emociones. Y en este sentido va a ser clave este vínculo o relación que exista, ¿verdad?, recíproco entre el profesional de la educación y el estudiante, puesto que entendiendo de que el adulto que esté, ¿verdad?, acompañando el proceso de regulación emocional, va a permitir, ¿verdad?, si ellos son capaces de poder gestionar sus propias emociones, ¿verdad?, transmitir tranquilidad, calma, el estudiante va a poder, ¿verdad?, percibir este acompañamiento como una experiencia emocionalmente tranquilizadora y gratificante, que es lo que ellos requieren en ese momento. En cuanto al rol de los sostenedores y los equipos directivos en la elaboración de los planes de acompañamiento emocional y conductual, la normativa establece que ellos, ¿verdad?, como lo decía Francisca, deben generar las condiciones propicias para asegurar la atención adecuada a la diversidad, y esto apuntando, ¿verdad?, a hacer un uso eficiente y efectivo de los recursos disponibles, y esto tenerlo presente desde cómo ellos van a gestionar de manera adecuada los apoyos profesionales técnicos y los materiales que permitan, ¿verdad?, a los equipos de acompañamiento implementar de manera efectiva los planes de acompañamiento en la escuela. Esto va a implicar varios elementos. Finalmente, en primera instancia, los sostenedores y equipos directivos deben asegurar que los planes sean construidos, ¿verdad?, en colaboración tanto con los niños, niñas y estudiantes y sus familias, entendiendo, ¿verdad?, que el factor de construcción colaborativa es clave para el éxito del plan. eh, Coordinar acciones institucionales que favorezcan los ambientes inclusivos, y esto también retomando un poco lo que decía Francisca, ¿verdad? Cómo finalmente los equipos, los sostenedores y los equipos directivos van a generar las condiciones necesarias para actualizar los instrumentos de gestión y así resguardar, ¿verdad?, acciones que apunten a generar ambientes más inclusivos y seguros. Disponer del personal capacitado y asignar roles específicos y la atención directa e indirecta del estudiantado, entendiendo, ¿verdad?, haciendo uso eficiente de los recursos, ¿verdad?, contratando el personal que se requiere y capacitando también, ¿verdad?, a este personal para poder atender a los estudiantes. Velar porque el personal del establecimiento y el uso de los recursos materiales estén alineados, ¿verdad?, a las necesidades específicas e identificadas en los PAEC, y esto es un elemento importante, puesto que los PAEC van a contener mucha información de los intereses, ¿verdad?, y las situaciones gratificantes de los estudiantes. Y eso también va a permitir finalmente tener un diagnóstico más o menos de cuáles son los recursos, los elementos que debemos considerar, ¿verdad?, al momento de establecer las acciones en el PME o acciones, ¿verdad?, en los planes normativos. Eh, Promover y asegurar la capacitación continua de los equipos educativos, ¿verdad?, en estrategias inclusivas y contención emocional y conductual, y esto también es uno de los elementos que manifiesta la ley y la circular 586, donde finalmente deben tener al menos capacitaciones anuales, ¿verdad?, en la materia. Y otro de los elementos importantes que debe tener presente los equipos directivos y los sostenedores es cuidar que la elaboración de los planes, ¿verdad?, se dé dentro de los plazos establecidos. Y en este caso, ¿verdad?, son 2 semanas desde que se conoce el diagnóstico dentro del establecimiento educativo
para poder construir el plan. ¿Cuál es el rol, eh, cuál es el rol del vínculo entre la escuela y la familia en la implementación de los PAEC? Y este elemento es clave, puesto que finalmente el vínculo entre la familia y escuela va a ser clave para poder comprender los intereses, las necesidades de apoyo y los desafíos que pueda presentar, ¿verdad?, el estudiantado autista. Y esta comunicación va a permitir, ¿verdad?, establecer un vínculo que va a favorecer el establecimiento de estrategias compartidas, como planes de intervención o acuerdos sobre el seguimiento, ¿verdad?, tanto en la casa como en la escuela, de las acciones que se contemplen en el plan o que se establezcan para el apoyo de los estudiantes. Eh, Estos elementos también, ¿verdad? Este trabajo colaborativo, esta relación colaborativa, comprensiva y respetuosa entre las familias, les va a permitir, ¿verdad? Generar lazos de confianza también y compartir una experiencia en la cual muchas veces en muchos espacios, ¿verdad? Tanto los equipos de las escuelas como en las casas, genera mucho estrés y agotamiento, ¿verdad? Cuando finalmente en periodos en los cuales las situaciones emocionalmente desafiantes se dan con mayor frecuencia. Ya directamente como en los elementos que debe contener al momento de elaborar un plan de acompañamiento emocional y conductual, debemos tener presente que, como lo habíamos dicho anteriormente, es un plan individual, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, debemos considerar las características, las necesidades, ¿verdad? Y la descripción de las habilidades emocionales que presenta el estudiante. Entonces, no pueden ser planes, ¿verdad?, generales, tienen que ser apuntados a las necesidades específicas, ¿verdad? Y los intereses específicos de cada estudiante del cual se elabora el plan. Tiene un carácter formativo, puesto que contempla las habilidades que aún están en desarrollo, considerando las fortalezas, ¿verdad?, los desafíos, los intereses y sus necesidades. Se estructura en dos ejes. En el eje preventivo, en el cual vamos a plantear, ¿verdad?, las relaciones interpersonales, la carga sensorial, o sea, el control sensorial, ¿verdad?, o el control de las demandas de la demanda en la cual se encuentra expuesto el estudiante, ¿verdad?, a la carga académica, por ejemplo, y el eje reactivo en el cual vamos a tener presente o vamos a plantear básicamente cuáles son los factores que pueden generar situaciones o pueden generar, gatillar situaciones emocionalmente desafiantes de manera precoz y plantear, ¿verdad?, el retiro de estos estímulos o las demandas, por ejemplo, en las cuales puedan generar situaciones de desregulación y así facilitar una respuesta adecuada a este episodio. Entonces, esos son los elementos que debiésemos considerar al menos, ¿verdad?, en este eje mucho más reactivo. Eh, Se debe trabajar, ¿verdad?, colaborativo y sistemático tanto entre el equipo educativo como con las familias. Y este elemento es clave, como les decía, porque no es tan solo que lo vaya a construir específicamente el equipo de la escuela, sino que tiene que ser construido tanto por los profesionales que intervienen en la escuela y aquí, como lo decía, ¿verdad, Francisca? No necesariamente van a ser solo los profesionales del programa de integración, sino que efectivamente pueden ser, ¿verdad?, bien, profesionales del equipo de integración, convivencia escolar, equipos directivos y otras personas que tengan trato, ¿verdad?, con el estudiante y que sea colaborativo. También es importante considerar las familias, ¿verdad?, dentro de la construcción de este plan y al estudiante, a la estudiante, ¿verdad?, dentro de quien puede manifestar cuáles son sus intereses y sus necesidades. Y también podemos tener presente, ¿verdad?, las recomendaciones de profesionales externos. A mayor conocimiento del estudiante, ¿verdad?, más efectivo se hace el plan. Por eso es importante, ¿verdad?, recoger la información de todos los profesionales y las personas que puedan aportar información para la construcción del plan. Se debe actualizar de manera permanente, considerando los cambios, ¿verdad?, evolutivos, desafíos del entorno que se puedan presentar, preocupaciones por parte de la familia o sugerencias de especialistas. Y cada vez que se actualice, ¿verdad?, el plan es importante que darlo a conocer a todas las personas que intervienen en él. Eh, y el elemento de la confidencialidad o que tiene carácter confidencial, y por eso les decía que es un plan que debe ser conocido solamente por las personas que intervienen con el estudiante o que trabajan con él, por parte, la parte de la escuela, por la familia o el adulto responsable
y por profesionales de la salud tratante en el caso de que sea necesario y previa autorización de la familia. Y ahora, ¿cuáles son los elementos que debe contener ya más como en el formato un plan de acompañamiento, ¿verdad? Como elementos mínimos debiese contener la identificación del estudiante o párvulo. Y aquí vamos a hablar sobre nombre civil o social si corresponde, ¿verdad? La edad, la fecha de nacimiento, el curso y el establecimiento eh, al cual asiste. En cuanto al apoderado, los datos del apoderado, nombre, el parentesco, el teléfono, importante establecer ahí más de un número de teléfono, ojalá que sean, en verdad, uno, o sea, dos o tres números de teléfono, ¿verdad? En los cuales efectivamente poder contactar a la familia en caso de alguna situación emergente. Y se recomienda también, ¿verdad?, actualizarlos constantemente. Sabemos que en algunas ocasiones las familias cambian sus números de teléfono y cuando vamos a hacer uso de ellos, ¿verdad?, el teléfono no responde. Entonces, eso también es un elemento importante ahí que hay que siempre tener actualizado. El equipo de apoyo. Y aquí van a estar todos, ¿verdad? Los integrantes que van a trabajar con el estudiante, que van a acompañar, ¿verdad? En este proceso de acompañamiento emocional y conductual. Se deben definir efectivamente los roles y las responsabilidades de cada miembro, ¿verdad? Del equipo de acompañamiento. Y este equipo se espera que efectivamente sean quienes prioritariamente puedan, ¿verdad?, atender al estudiante en caso que se genere o se tenga que activar, ¿verdad?, el protocolo de regulación emocional y conductual, puesto que son quienes conocen a cabalidad al estudiante y toda la información que contempla el plan de acompañamiento emocional y conductual. En el eje ya más preventivo, ¿verdad? Debiésemos ahí describir las habilidades y las necesidades de apoyo, como, no sé, estableciendo espacios de calma, rutinas predecibles, tiempos de descanso, ajuste de la demanda académica o ciertos elementos, ¿verdad?, que podamos considerar en ese punto y también los intereses, ¿verdad? Y experiencias de disfrute como, no sé, ciertos gustos particulares o gustos profundos, ¿verdad? Música, videojuegos, personajes que puedan contribuir, ¿verdad? En ese ámbito. Respecto al eje más reactivo, es importante aquí, ¿verdad?, aclarar las formas en las cuales se manifiestan muchas veces el malestar o la afectación emocional y cuál es la sugerencia de respuesta en esas situaciones. Ya, eso va a ser un elemento clave también para poder, en algunos casos, ¿verdad?, que ya empecemos a identificar señales de afectación emocional, poder, ¿verdad?, retirar las situaciones gatillantes o los factores que pueden precipitar, ¿verdad?, una situación de desregulación emocional. Eh, Otro elemento que debe considerar es la fecha de elaboración y el seguimiento del plan de acompañamiento emocional y conductual. Y aquí, como lo mencionábamos anteriormente, recuerden que son 2 semanas después de conocido el diagnóstico, el tiempo que tenemos para poder elaborar el plan, ¿verdad? Y debemos establecer la fecha y las fechas de seguimiento, ¿verdad? En las cuales vamos a monitorear el progreso, ¿verdad? O la implementación del mismo. Y no olvidar ahí, en este punto, que es importante en el seguimiento incorporar a la familia, incorporar al estudiante en la actualización del plan. Y cada vez que se actualice, ¿verdad? Tener que darlo a conocer. Finalmente, la firma, y aquí, ¿verdad? En el apartado de la firma es importante que lo firme un miembro del equipo de gestión del establecimiento y por parte, ¿verdad?, de la familia, el apoderado titular o, en su defecto, ¿verdad?, el apoderado suplente con un poder simple. Y en ese caso, como también se puede utilizar el poder simple que ya se había presentado anteriormente en la cartilla de informe a la familia. Esos son los elementos que contempla la orientación de la construcción de planes de acompañamiento emocional y conductual. Ahora, la parte ya mucho más práctica, los vamos a dejar con los profesionales, ¿verdad?, de la Escuela República de Haití, quienes nos van a contar su experiencia en la implementación, ¿verdad?, de los planes de acompañamiento emocional y conductual.
Bueno, buenas tardes, gracias por abrir estos espacios de conversación que son tan fundamentales para estos desafíos cada vez más crecientes de las escuelas en el ámbito de la inclusión y de las situaciones que se dan en la vida interna de las escuelas. Entonces nosotros estamos acá, en nuestra escuela, es la Escuela República de Haití, y estoy en compañía de integrantes del equipo psicosocial y del equipo de inspectoría, inspector general y trabajadora social de la escuela, y les vamos a ir contando un poco la parte más operativa, cómo vamos llevando a cabo, por ejemplo, la implementación del PAEC. Pero yo quisiera, en primer lugar, contarles, darle un contexto de lo que es nuestro establecimiento educacional, que es una escuela pública perteneciente actualmente a la Municipalidad de Santiago, una escuela antigua de 113 años de antigüedad ya tiene, y localizada en el corazón del barrio Franklin, donde las características de la población, las características propias de la escuela también, en la que estuvimos alojados hace un par de años, daban cuenta de una infraestructura muy deteriorada. Estábamos en un contexto de un barrio de mucha migración, de mucha, muy alta vulnerabilidad social, y una serie de factores que eran muy obstaculizadores de una tarea educativa que fuera realmente efectiva. Efectivamente, nuestra escuela estuvo muchos años en la categoría de insuficiente, con esos semáforos rojos que habían en alguna época, y eso a nuestra comunidad en determinado momento hizo que toda esta nueva realidad, la incorporación de muchos chicos con dificultades, la migración que tiene también todas sus condicionantes como el duelo migratorio, etcétera, un montón de factores hacían que esto fuera muy difícil. Entonces, la reconversión de la escuela, el análisis que surgió a partir del año 2018-2019, fue cambiar el foco a lo que establecimos como sello, que está ahí fundamentalmente a la mirada socioemocional del proceso educativo. Y desde ese enfoque, y atendiendo nuestra realidad, que un poco siguiendo con lo que decía Francisca al comienzo, estas características de los cursos, nuestra realidad en alguna medida bien distinta en ese sentido, porque nuestros cursos tienen todos sus cupos de pie ocupados, y además hay invitados al pie, y estos invitados a veces superan el 50% de algunos cursos. Entonces, es una realidad que nos hizo mirar en la inclusión de una manera más sistémica dentro de la organización y dentro de la gestión escolar, y que por supuesto tenía que permear los instrumentos de gestión, partiendo por el PEI, el PME, incluso las últimas iniciativas de ADECO, las hemos ido realizando en función de esta realidad nuestra y de los desafíos que se imponen, por ejemplo, hoy día con la desregulación de los alumnos, la contención a los profesores, también respecto de ese tipo de situaciones que se dan al interior de la sala de clase. Entonces, en esta realidad diversa, que es también similar a muchos establecimientos que tienen características similares, y que con ya la implementación del SAE hace que la incorporación de niños con condición de espectro autista o con otras necesidades vaya siendo más necesaria, que esta mirada sistémica de la inclusión sea compartida por todos los integrantes de la comunidad educativa. Entonces, desde ese foco es que estamos trabajando nuestra operativa interna, y ahí es donde voy a dar el pase al Christopher García, nuestro inspector. Ahí sí creo que estoy mejor ya. Estaba esperando que la chiquilla me diera. No, mentira, no había dado. Ya,
nosotros trabajamos en experiencia de acompañamiento y tutelaje, y estos están compuestos por distintas entidades dentro de la escuela. Trabajamos con la educadora PIE, el profesor o profesora jefe, un miembro del equipo psicosocioeducativo y un miembro del equipo directivo. Pero esto no es excluyente a los demás miembros de la comunidad educativa, sino que es solo para un manejo transversal de la información y más rápido de esta. Sobre todo cuando tenemos la diversidad que nombró nuestra directora recién. Entonces, tenemos que trabajar rápido en ese sentido, tenemos que saber abordar los casos de manera efectiva para promover una colaboración, no solamente entre nosotros como establecimiento, dentro de la interna, con los colaboradores y colaboradoras, sino también con la familia. Es súper difícil mantener este nexo, este lazo, de manera rápida para poder generar nuestros pares. Entonces, es importantísimo que la comunicación, en este caso, sea manejada de manera rápida. Sabemos que hay nuevos críticos en todos lados, pero hay que hacerlo rápidamente, y por eso nosotros trabajamos en base a esta experiencia de acompañamiento y tutelaje. Como les decía, no significa que los demás miembros de la comunidad no participen ni que excluyan de esta labor, sino que es parte fundamental que estemos todos como comunidad en pos a los PAEC. Voy a dejar ahora con Constanza a revisar otro tema. Bueno, en cuanto a la elaboración de los PAEC, existe una articulación con la normativa vigente que ya fue nombrada con anterioridad, y además también desde el Departamento de Educación Municipal de Santiago se nos entrega un protocolo, y este es adecuado a la realidad de nuestra escuela. También existe una relación directa con la familia en la elaboración de este plan o PAEC, ya que nosotros los citamos con el equipo de tutelaje, y ellos en estas reuniones nos mencionan los intereses de los niños, qué es lo que lo puede gatillar a que se desregule, ya sea dentro o fuera del establecimiento, y cómo nosotros también podemos abordar las situaciones en la escuela. Los elementos importantes que tenemos, o sea, que nosotros como establecimiento los abordamos, es el trabajo colaborativo, la comunicación efectiva entre los miembros de la comunidad y también con la familia, la socialización de las estrategias. Si a mí me funcionó algo, quizás también a ti te va a poder funcionar con este mismo estudiante, y veamos cómo lo podemos sobrellevar también, quizás llevarlo a otro niño, o poder todos saber qué es la estrategia que mejor nos puede solucionar la desregulación del niño o niña, y además una constante actualización y evaluación del PAEC. Esto es, en cada reunión de tutelaje, que son cada 15 días, se lleva a cabo esta actualización y evaluación del PAEC, si es que cómo va, si va surgiendo, si vemos mejor al estudiante o no. Y además también se cita constantemente al apoderado para saber cómo lo visualiza él desde la casa. Ya, ahora voy a volver a hablar yo. Pero esto, ¿cuándo parte? ¿Cómo sabemos cómo trabajar con el estudiante? Nosotros, con este programa, que en realidad es bastante escueto para todo lo que se hace, todo lo que ustedes deben hacer en su establecimiento igual. Pero nosotros partimos fundamentalmente en el proceso matrícula. En el proceso matrícula generalmente tenemos a un miembro del equipo PIE con nosotros estamos todos matriculados, participando de la mayoría del equipo, y cuando un apoderado nos dice que trae información del otro establecimiento con respecto al programa de integración escolar de otro, se acerca a la educadora, conversa con el apoderado o la apoderada, y empezamos ya a tener una noción de nuestro estudiante para ver cómo vamos a trabajar con él. Entonces, en base a eso, vamos viendo la derivación de antecedentes al equipo tutelaje. Obviamente, la matrícula, nosotros llenamos la información, subimos a esta a un drive que trabajamos en el establecimiento, y el profesor jefe revisa y dice, ah, ya, ok, tengo que ver esto, tengo que ver cómo vamos a hacer, cómo vamos a trabajar con este estudiante. Tenemos algunas situaciones, obviamente no sabemos cómo es todo en un principio. Marzo es un mes de prueba, en el cual tú estás viendo, abril, y así vamos a ir trabajando. Entonces, en este periodo de observación empezamos ya a ver señales de regulación emocional. En base a esa desregulación emocional, si la tiene o no, tenemos que ver. No la tiene, tenemos estrategias generales dentro del aula, como ir trabajando, que con los PEC en general a todos nos puede pasar algo. Pero si tenemos ya una regulación emocional, tenemos que aplicar con una reunión de evaluación,
entre el equipo de tutelaje, la familia, y de ahí elaboramos el PAEC. Posterior a esto vamos monitoreando y vamos actualizando de acuerdo a la realidad de nuestros estudiantes. Tenemos distintos casos en los cuales en un principio fue muy complicado el trabajo con familia, pero con una sensibilización del tema para que ellos también comprendan cómo podemos trabajar y cómo ellos pueden trabajar en casa, se va solucionando. Pero como les decía Constanza, como lo dijo nuestra directora, el diálogo es importantísimo en este sentido. No solamente dentro de la escuela, sino que también en el tema de la familia. Ahora Constanza les va a mostrar uno de nuestros tutores. Bueno, como se le está mostrando, nosotros primeramente identificamos al estudiante, ya sea con el nombre, el curso y el profesor jefe. Luego se identifica al apoderado, que ya puede ser el que está inscrito en ficha o quizás el adulto más responsable del estudiante, el que tiene el vínculo. Se le pide el nombre, el celular y además también exigimos otro número más si es que en el primer número de teléfono no se nos contesta. Abajo, donde sale forma en que informar oportunamente, nosotros lo que hacemos es tener un mensaje tipo, que es el que le enviamos al apoderado como primer aviso. Y este mensaje se envía por WhatsApp y es el primer aviso de que el estudiante sufrió alguna desregulación dentro de la sala o en el patio. Más abajo está la identificación de los profesionales que están a cargo de este PAEC. Primeramente está el encargado, que nosotros siempre colocamos al profesor jefe, entendiendo que la mayor desregulación quizás nacen dentro de la sala de clases. Después vienen los encargados del acompañamiento interno y después los encargados del acompañamiento externo. Casi siempre son el equipo de tutelaje quienes participamos en base a este PAEC. Nos vamos dividiendo las tareas ya sea dentro de la sala de clases o en el patio o donde nosotros podamos después llevar al estudiante para que se pueda regular. Más abajo está identificado si el estudiante tiene algún gatillador dentro de la sala de clases. Por eso es muy importante que participen los profesores y nosotros también en esta construcción del PAEC, puesto que si ella identifica que al decirle que no, el estudiante se va a desregular, nosotros escribimos, el estudiante se va a regular cada vez que se le diga no, entonces hay que ocupar otra palabra o otra estrategia para que no llegue a esto. También algún gatillador que exista dentro del hogar, que quizás muchas veces se pueden compartir también los mismos gatilladores dentro del establecimiento, al igual que en la casa, y para luego también identificamos los intereses del estudiante, ya sea que le guste colorear, le gustan los juegos con texturas, le gustan las masas, le gusta ver videos, etcétera. Nosotros lo identificamos porque estas son las cosas que nos ayudan después a poder regular al niño o niña. Luego identificamos si tiene a nombre de quién está como este diagnóstico del estudiante, la profesión y el número de teléfono del encargado del diagnóstico. Luego pasamos a las estrategias para el abordaje como les mencionaba en un principio, la etapa 1 es la primera desregulación que tiene el estudiante. En esta etapa se le avisa al apoderado y acude alguna persona del equipo de tutelaje dentro de la sala a regular al estudiante. En la etapa 2, si el estudiante no logra regularse dentro de la sala, nosotros lo sacamos de esta y lo llevamos a la sala de contención la mayor parte del tiempo. En esta sala de contención existen herramientas para poder contener a los niños exactamente, masas, juegos con texturas, cosas para poder apretar, pelotas, pueden dar vuelta, existe colchoneta, etcétera. Además, se le vuelve a enviar otro mensaje al apoderado para que él sepa que la desregulación ya pasó a etapa 2, no se pudo controlar, lo tuvimos que sacar de la sala. En la etapa 2, si no se logra tampoco que el niño o niña se regule, pasamos a la etapa 3, que aquí es cuando le pedimos al apoderado que asista al establecimiento a ayudarnos a regular al estudiante. No se le solicita que se lo lleve ni nada porque nosotros siempre esperamos de que el estudiante se pueda regular dentro del establecimiento. Y como ven más abajo, se pide la firma del profesor, del profesor, claro, y también del apoderado de que están de acuerdo en cómo se va a llevar a cabo la regulación del estudiante.
Sí. En general esa es la experiencia que podríamos compartir. Elliot, no sé si hay algo que quisieras consultar. Muchas gracias, directora. Solo, bueno, mencionar de que usted es la directora, ¿verdad? Presentó el inspector general y presentó la trabajadora social que es parte del equipo de convivencia, ¿ya? Ahora viene, directora, agradecer la presentación de la experiencia y vamos a dar comienzo o parte a las preguntas que puedan haber surgido de las presentaciones y ahí si es que hay algo que aparece, ¿verdad? Alguna pregunta apuntada como a su presentación, se las vamos a hacer llegar. Okay. Francisca. Sí, vuelvo a reiterar el agradecimiento, ¿cierto?, a la directora de la Escuela República de Haití, al inspector y a la trabajadora social. Creo que a partir de esta presentación, ¿cierto?, relevamos la importancia del compromiso y la responsabilidad que tienen los equipos directivos al momento de implementar el marco normativo, ¿cierto? También pensando que son finalmente, sobre todo los directores y directoras de escuela, quienes tienen que marcar, ¿cierto?, el ejemplo, marcar, ¿cierto?, cuáles son las acciones en sus establecimientos que deben ir orientando a la implementación de los distintos marcos normativos. Es súper importante acá, y vuelvo a agradecer la presencia de la directora del establecimiento, quien ¿cierto?, ha llevado a cabo todo este tipo de acciones y que finalmente nos vuelve a corroborar elementos que hemos mencionado en otros webinars anteriores, que es que la implementación normativa relacionada con estudiantes con necesidades educativas especiales no es responsabilidad de los programas de integración necesariamente. En este caso, ¿cierto?, al hablar de estudiantes o de marcos normativos que son más amplios, que son obligatorios, ¿cierto?, para todos los niveles del sistema, para todo, ¿cierto?, las modalidades, son los equipos directivos y son los sostenedores, tal como mencionaban en la presentación, los que tienen que generar las condiciones mínimas para que los equipos puedan trabajar, ¿cierto?, en los establecimientos y poder implementar el marco normativo. Así que les damos muchas gracias a la escuela por su presentación. Vamos a abrir el espacio de preguntas y ahí Elliot va a proyectar, ¿cierto?, el documento de orientaciones, que es el que estamos presentando hoy en día, que está, tal como les mencionaba al principio, en la página de educación especial, en la pestaña de implementación de la ley 21.545. Es importante que ustedes revisen, ¿cierto?, esta página, en donde podemos encontrar distintos elementos. Este es el lanzamiento, el webinar de lanzamiento de esta orientación, en donde podrán encontrar toda la información que dimos a conocer en la presentación, en donde podrán encontrar los elementos asociados al formato, ¿cierto?, del plan de acompañamiento, y mencionarles también que este webinar va a ser disponibilizado en YouTube y durante la semana va a estar disponible, ¿cierto?, como noticia en la página de Educación Especial. Ahí va a estar acompañado, ¿cierto?, de la orientación, de la presentación, también va a ir acompañado del formato que nos facilitó, ¿cierto?, el establecimiento, la Escuela República de Haití, como formato, ¿cierto?, que nos va a servir seguramente de referencia para poder implementar los planes de acompañamiento. Y también es muy relevante que puedan volver a revisar, ¿cierto?, el video de este webinar, para poder mirar en específico cuáles son las acciones que realiza este establecimiento que les permiten hacer un seguimiento continuo. Aquí me quedo, ¿cierto?, con que el equipo, ¿cierto?, de la Escuela República de Haití cada 15 días realiza reuniones para realizar actualización de los programas de los planes de acompañamiento, ¿cierto?, con los equipos de aula, y eso también les permite tener una respuesta bastante inmediata, ¿cierto?, a las acciones que realizan. Por lo tanto, ahí vuelvo a mencionar, ¿cierto?, todo esto va a estar disponible en la página de Educación Especial, la orientación, la presentación y el formato que utiliza la Escuela República de Haití para la elaboración de los planes de acompañamiento. Importante también mencionar, ¿cierto?, como recapitulando con algunas cosas que estuvimos revisando del chat, la importancia de poder revisar constantemente la página de comunidad escolar y la página de educación especial y las páginas ministeriales, ¿cierto? En comunidad escolar es donde encontramos constantemente las actualizaciones de información, en donde se comunican los procesos, ¿cierto?,
y donde podemos encontrar la información oficial de los establecimientos o que se da desde el Ministerio de los Establecimientos Educacionales. También invitarles en particular a revisar, ¿cierto?, la página de Educación Especial, porque todos los documentos oficiales, ¿cierto?, relacionados con la implementación de la modalidad de educación especial en el sistema y la implementación de la ley, ¿cierto?, 21.545 en educación escolar, están disponibles en la página de Educación Especial. Por lo tanto, ahí también invitarles a revisar los documentos oficiales constantemente. Sabemos que muchas veces por redes sociales, ¿cierto?, se da a conocer información que no necesariamente es la información oficial, se dan a conocer documentos, ¿cierto?, que no corresponden a los oficiales y que los oficiales se consultan, ¿cierto?, en la página ministerial. También comentarles que durante las próximas semanas vamos a estar disponibilizando material de apoyo para la implementación de la ley que fue construido por la sociedad civil y que estará disponible en la página, ¿cierto?, de Educación Especial. También mencionarles, ¿cierto?, que los planes de acompañamiento emocional y conductual, según la circular 586 de la Superintendencia de Educación, son obligatorios para los estudiantes que presentan diagnóstico de autismo. O sea, el diagnóstico de trastorno del espectro autista implica, y la implementación de esta ley implica que los planes de acompañamiento tienen que estar disponibles, ¿cierto?, ante una eventual fiscalización de la Superintendencia de Educación, porque son obligatorios por ley. Sin embargo, hay estudiantes que presentan desregulaciones emocionales de manera constante y que no tienen, ¿cierto?, el diagnóstico de trastorno del espectro autista, pero que requieren un plan de acompañamiento emocional y conductual, y tal como les mencionamos en la presentación, como dispositivo de gestión se puede utilizar para estudiantes que no cuentan con el diagnóstico, pero que requieren, ¿cierto?, una respuesta educativa pertinente, y que el plan de acompañamiento puede ser una respuesta que permita generar acciones preventivas para poder acompañar a los estudiantes que presentan desregulaciones emocionales y conductuales. Por lo tanto, ¿cierto?, es necesario que podamos avanzar en entender que si bien el marco normativo puede darse para una necesidad educativa en específico, también pueden ser instrumentos que, según los equipos de aula definan, puedan ser implementados para otro tipo de estudiantes que no tengan ese diagnóstico en específico. Es importante también mencionarles que, tal como se dijo en la presentación, ¿cierto?, hay elementos asociados a la negativa de la familia, ¿cierto?, o a las firmas asociadas, ¿cierto?, y se pueden utilizar, en este caso, el poder simple, que está disponible también en la página de Educación Especial, que corresponde a la cartilla de orientación y de actualización de las orientaciones del decreto 170, en donde también en esa cartilla se explicita, ¿cierto?, que ¿qué se puede hacer cuando una familia no responde a los llamados, cuando una familia no asiste a las citaciones? O sea, en la actualidad tenemos, ¿cierto?, bastantes acciones que se pueden realizar desde los establecimientos educacionales, y hay que tener mucho cuidado, ¿cierto?, y mucho seguimiento a estos casos, porque también pueden ser una eventual vulneración de derechos, y eso también implica otras acciones de parte de los establecimientos. Por lo tanto, es necesario, ¿cierto?, que si es que se cita a la familia y la familia no asiste, eso pueda quedar resguardado, ¿cierto?, pueda quedar registrado en el libro, ¿cierto?, del curso, en el libro PIE o en el libro que se utilice en el establecimiento para poder resguardar esa información. Por lo tanto, es necesario que también ahí, vuelvo a insistir, se establezcan a nivel de establecimiento y también a nivel de sostenedor protocolos claros para actuar en las distintas ciertas situaciones que viven los establecimientos educacionales. También entendiendo, ¿cierto?, y vuelvo ahí a insistir, que esto implica, en este caso el plan de acompañamiento emocional y conductual, una implementación de ley. Por lo tanto, la obligatoriedad de su implementación, ¿cierto?, es para los estudiantes autistas y requiere también de un trabajo constante con la familia y con el estudiante, ¿cierto?, que puede presentar una desregulación emocional y conductual. Otro elemento que aparecía también era sobre los asistentes de la educación. Importante también mencionar que los asistentes de la educación, o los asistentes técnicos, en este caso que mencionábamos, ¿cierto?, que se podían contratar por medio de la subvención CEP y la subvención PIE, son horas, ¿cierto?, de profesionales y de asistentes técnicos que se cargan a la plataforma, porque son horas del curso. ¿Qué quiere decir eso? Que las contrataciones, ¿cierto?, se hacen para apoyar al curso completo y no solo a estudiantes en particular. Las horas de apoyo, ¿cierto?, a nivel de normativa son para el curso completo,
y no para un estudiante particular. Lo que no quiere decir, ¿cierto?, que en algún momento del día un profesional o un asistente técnico esté brindando apoyo a un estudiante específico, ¿cierto? Y que eso sea parte del plan de acompañamiento o puede ser parte de los planes de adecuación curricular individual o los planes de acompañamiento definidos también por el decreto 67. Hoy en día hay distintos dispositivos de gestión que permiten articular la respuesta educativa, ¿cierto?, en los establecimientos y que permite definir quiénes son los responsables de ciertas acciones. Entonces es importante también ahí recapitular, ¿cierto?, y volver a mencionar que las horas de apoyo contratadas son para el curso y no para un estudiante en particular. Por lo tanto, ahí se responde también a una de las preguntas que estaban mencionando y que también, ¿cierto?, las horas de apoyo se cargan en la plataforma PIE en este caso. También aquí este webinar es abierto para establecimientos que no tienen PIE, pero en este caso la pregunta es solo para PIE y los asistentes técnicos se cargan las horas en plataforma. También es importante mencionar que las necesidades de apoyo son las que fijan las contrataciones. No es que exista una contratación tipo para los establecimientos, ¿cierto?, que tienen ciertos estudiantes con ciertos diagnósticos. Dependiendo de las necesidades son las contrataciones que se realizan. Por lo tanto, volvemos a insistir en que la conformación de los equipos de aula, ¿cierto?, va más allá de los programas de integración y que depende de los recursos humanos que cuente cada establecimiento. Entendiendo, ¿cierto?, que cada establecimiento puede tener contrataciones distintas o puede que tenga o no tenga algunos recursos humanos que otros sí tienen. En este caso, es importante también mencionar, ¿cierto?, que los equipos directivos también son parte de los equipos de aula y que, tal como vimos en la presentación, ¿cierto?, son parte importante para poder llevar a cabo las acciones que son parte del marco normativo actual. Por eso también en las orientaciones que hemos ido lanzando últimamente estamos poniendo la importancia, un elemento importante, ¿cierto?, dentro de las orientaciones son las responsabilidades de los equipos directivos y de los sostenedores. Otro elemento que aparecía, ¿cierto?, es sobre el plan de acompañamiento, que tiene que ver con que el plan de acompañamiento, ¿cierto?, es, tal como mencionamos en la presentación, individual y contextual, debe responder a las necesidades de cada uno de los estudiantes. Por eso también el llamado, ¿cierto?, es a poder difundir las orientaciones, es poder compartir, ¿cierto?, los elementos que se van trabajando y que se van disponibilizando a partir de las plataformas ministeriales. No sé si hay alguna otra pregunta que se me escapa o no. Ahí agradecer nuevamente la presencia, ¿cierto?, de quienes asistieron a este webinar, agradecer en profundidad, ¿cierto?, al equipo directivo y al equipo, ¿cierto?, de la Escuela República de Haití, que nos presentó su experiencia, ¿cierto? Y aquí creo que había una pregunta específica para la escuela, la estoy buscando, espérenme un segundo, era sobre el equipo de tutelaje. No sé si alguno del equipo la vio por ahí. Ahí apareció otra de las excepcionalidades. Les recuerdo también que estén constantemente revisando en el mes de julio, ¿cierto? Se va a abrir el proceso de excepcionalidades y ahí se postulan a los estudiantes que sobrepasan los 2 que se postularon en el proceso regular. Importante también que revisen cuáles son las características de estas excepcionalidades, cuáles son los criterios que se establecen para poder autorizar y también mencionar nuevamente que al momento de ser aceptadas las postulaciones, se realiza el pago de la subvención. Por lo tanto, los estudiantes que hoy en día están postulados como excepcionalidad PIE también reciben subvención asociada al programa de integración. Francisca, aquí hay una pregunta que dice, no me queda claro quiénes conforman el equipo tutelaje. Pero ahí sí el equipo de la escuela podría mencionar quiénes componen el equipo de tutelaje y también ahí hacer el énfasis, ¿cierto?, en la diferencia entre el equipo de aula y equipo de tutelaje.
Sí, bueno, como lo habíamos conversado antes, este es parte del equipo de aula, pero que tiene esta característica de convocatoria quincenal, donde se ve la realidad completa del curso y específicamente también los casos más que requieren mayor atención y que tienen realización de PAEC. Y este equipo lo compone un docente directivo, un integrante del equipo PIE, un integrante del equipo psicosocial y el profesor jefe de cada curso. Si hay alguna instancia donde, bueno, los tiempos son siempre escasísimos, lo sabemos, pero como decíamos antes, nuestro diagnóstico de la institución hace que sea uno de los espacios privilegiados y protegidos porque nos resguarda la posibilidad de tener una actividad regular y de ir resolviendo temas. Entonces, si bien es cierto, se ven las situaciones particulares, también se hace una mirada de la trayectoria de todos los estudiantes de cada curso. Y esos son los integrantes. Si a veces se requiere, a lo mejor en consejo de profesores, tratar con más profundidad y que haya más participantes dentro de los profesionales que atienden al curso, del equipo de aula, también se dan a veces esas opciones. Pero muchas gracias. No sé si alguien quiere complementar esto o alguna otra pregunta al establecimiento educacional. Dice, acá hay una que dice sobre el tutelaje. ¿Este se deja explicitado en el PAEC al presentar una DEC? Al presentar, dice, una de las personas que están establecidas en el tutelaje debe estar conteniendo la DEC. Claro, o sea, en el minuto que nosotros realizamos el TEC, o sea, el PAEC, junto con el apoderado y todo, queda ahí registrado quién va a hacer cargo de ciertos puntos, quién va a asistir a la sala, quién va a sacar al estudiante, o directamente quién vamos a trabajar todo en conjunto, vamos a ir todo o no, se queda como en un principio establecido quién va a hacer. Y además también quien tiene más vínculo con el estudiante. Por ejemplo, hay un caso en el establecimiento que el que tiene más vínculo es una asistente que es quien está en la puerta y ella es quien a veces también acude a poder regular al estudiante porque tienen un muy buen vínculo. Pues muchas gracias. Están preguntando también sobre las funciones de las personas que, ¿cierto?, hacen los acompañamientos en las desregulaciones. Sería bueno también si pueden contarnos cómo articularon también el trabajo de la implementación de los planes de acompañamiento con el protocolo, ¿cierto?, de desregulación y cómo van sorteando, ¿cierto?, estos elementos en el día a día, ¿cierto?, de los establecimientos con respecto a las funciones que tienen que ir cumpliendo los distintos profesionales y asistentes, ¿cierto?, técnicos que quizás son parte de los equipos de aula. Si nos pudieran contar también un poquito sobre eso. Christopher, estás muteado. Se sigue sin escuchar. Ya, ahí. La magia de la televisión. Ya. Tenemos nosotros en la postería a una colaboradora y cuando... Denme un segundo, chiquillos, que estamos con problemas técnicos acá. Listo, ahí estamos. Ya, ahora sí. Ya, entonces, cuando se regula nuestro estudiante primero básico y ella está en puerta, generalmente ella deja sus funciones de lado, como hicieron la consulta, sí, las dejamos de lado. Vamos a estar hasta en reuniones y estamos siempre con el celular a mano y es como, ¿sabes qué pasó esto en este curso? Permiso, disculpen, y es como que en este mismo instante tuviésemos que dejar de lado la reunión
para poder ir a apoyar al curso. Pero esto también depende del tipo de desregulación que tenga el estudiante. Más arriba justo estaba leyendo una pregunta que cómo nosotros sacábamos al estudiante de la sala. No es que llegamos y lo saquemos. Es un tema de ver cómo está en el aula. La idea no es sacar al estudiante de la sala en primera instancia, es siempre estar acompañándolo dentro del aula y depende de cada uno, del estudiante que sea. Tenemos algunos WhatsApp que son de SOS, entonces mandan un SOS, necesito ayuda con X estudiante. Vamos. ¿Quién va? O va Constanza, o va Dominique, o va cualquiera del equipo, o quien del equipo que esté presente en eso. La idea no es llegar y tomarlo y sacar, ni que se interrumpa la clase, pero llegar y contener dentro del aula. Si esta contención ya vemos que no se puede llevar a cabo y hemos tenido más conflictos, estamos desregulando ya también el ambiente de la sala, empezamos a conversar y le decimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos afuera? Vamos a trabajar en la guía, trabajemos en la sala de contención, vamos a mi oficina. Muchas veces nos ha tocado, me ha tocado, la personal, terminar viendo, mostrándole fotos de mi hijo a uno de mis estudiantes y le digo, ¿sabes qué? Mira, ella es mi hija, y también estaba pintando, y es como, ay, ¿y tu hijo cuántos años tiene? No sé, y la cuestión es que he tenido un día tan malo, ellos también tienen días malos, y vas conversando con ellos en ese sentido. Claro, también hemos tenido desregulaciones en las cuales yo he tenido papeleros con en la cabeza, me han agarrado a combo, pero no por la instancia de que cometí el error, yo creo que cuando era, ya, hace muchos años atrás, cuando partí en este cargo, de intentar cómo acercarme a ellos, no de manera brusca ni nada, pero tú tienes que darle un espacio en este sentido. Y como es súper complicado porque cada estudiante tiene una forma de llegar y una característica, una característica para poder acercarse y tener un vínculo con él. Hay también estudiantes que hemos tenido casos que hemos sido golpeados con tanza, yo con chicos que son de cuarto básico y que no tenéis cómo. Entonces no podéis cómo regular dentro del aula. ¿Y qué es lo que hacemos? Aplicamos protocolo y desalojamos la sala, salimos del aula y nos quedamos con él hasta que ya ¿cómo era que le decía? Se le nublaba la vista. Se le nublaba la vista cuando podía volver a vernos, que estábamos ahí, que éramos nosotros, y ahí volvíamos a la calma, empezábamos a conversar, salíamos nosotros después y volvía a ingresar el curso. No es algo fácil, no es algo que sea instantáneo, pero sí creemos que tenemos la posibilidad de hacerlo en base a. Hay que dejar de lado de repente el trabajo, por en mi caso que es administrativo y que estoy viendo las plataformas. Sí, hay casos en que Constanza está trabajando con la apoderada en una entrevista y es como, no se disculpe y hay que hacerlo. Y eso también nos da la posibilidad a la directora del establecimiento, que estamos en reuniones con ella, en reuniones del equipo de gestión, y diré, ¿sabes qué? Nos podemos retirar un momento y se entiende, porque está la cultura establecida en el establecimiento de que tenemos que salir para poder apoyar a la colega o al colega dentro del aula. No sé si respondí más o menos. Sí, responde también, bueno, se entiende que finalmente la forma que ustedes también han encontrado de organizar y se vuelve como a enfatizar en la importancia del compromiso, ¿cierto?, de parte del equipo de gestión, del equipo directivo, en la atención, ¿cierto?, a estos estudiantes. Ahí también habían salido preguntas sobre la obligatoriedad del PAEC. No sé si Elliot quieres responder a eso. Sí, yo creo que en ese punto, Francisca, es importante precisar de que, claro, la ley, en estos momentos la circular 586 establece que el protocolo DEC debe estar obligatoriamente, ¿verdad?, dentro de los manuales de convivencia, de los RICE de los establecimientos. Y en cuanto al PAEC, ¿verdad?, debe ser para todos los estudiantes, para todo el estudiantado autista, tengan o no tengan, ¿verdad?, desafíos en el ámbito emocional. Eso es importante, entendiendo que el PAEC, ¿verdad?, es un plan que tiene un foco principalmente preventivo. La idea efectivamente es conocer, ¿verdad?, los intereses, las necesidades de apoyo del estudiantado para evitar efectivamente que se generen situaciones emocionalmente desafiantes. Entonces, no, si el estudiante no presenta verdaderas regulaciones emocionales y conductuales, sí, de todas maneras se tiene que hacer el plan de acompañamiento emocional y conductual, ¿ya?
Por ahí también mencionar que tal como decía el inspector, ¿cierto?, de la Escuela República de Haití, es importante tomar como preventivo, ¿cierto? El eje preventivo que tienen los planes de acompañamiento emocional y conductual, porque al conocer a los estudiantes, al generar vínculo también con los estudiantes, eso también facilita al momento, ¿cierto?, de enfrentarse a una desregulación emocional, facilita el poder acompañar a los estudiantes, el poder saber qué es lo que los ayuda a regularse y tal como mencionaba ahí el inspector, ¿cierto? Si hay algún estudiante que menciona que se les nubla la vista, que no pueden, ¿cierto?, ver el poder acompañar a ese estudiante en ese momento con alguien que dentro del establecimiento ha establecido un vínculo también con ese estudiante, ayuda, ¿cierto?, a esperar los tiempos necesarios para poder continuar, ¿cierto?, con las actividades académicas. Y ahí es importante también mencionar el compromiso, y vuelvo a insistir en eso, de los equipos directivos y el cómo, ¿cierto?, los sostenedores van generando que estén los elementos mínimos para que los equipos directivos puedan realizar su accionar y puedan acompañar también en la construcción de comunidades educativas inclusivas a los profesionales, ¿cierto?, que trabajan en los establecimientos, a los asistentes de la educación, a los asistentes técnicos finalmente, son los equipos directivos, ¿cierto?, quienes forman la cultura de los establecimientos, quienes van acompañando y concientizando sobre la importancia, ¿cierto?, de conocer al estudiantado. Aquí también el equipo, ¿cierto?, de la Escuela República de Haití partió presentándonos su escuela, cuáles eran las características de su escuela, ¿cierto?, y el poder atender, ¿cierto?, a las necesidades del estudiantado que está hoy en día, ¿cierto?, cursando los distintos niveles en su establecimiento. En base al tiempo, ¿cierto? En honor al tiempo, vamos a dar por terminado este webinar. Agradecemos, ¿cierto?, a los asistentes. Agradecemos muy profundamente a la Escuela República de Haití por compartirnos su experiencia, por también dejar de lado, ¿cierto?, sus funciones en este momento para poder compartir con los asistentes al webinar y compartir, ¿cierto?, con el Ministerio de Educación la experiencia que han ido trabajando y que de seguro ha sido un trabajo muy arduo de parte de ustedes y que ha implicado que pongan todas sus capacidades profesionales, ¿cierto?, a disposición de poder responder adecuadamente a los estudiantes que asisten a su establecimiento. Así que vuelvo a reiterar mi agradecimiento y vuelvo a reiterar también mis felicitaciones a su trabajo, que gracias a comunidades educativas como la de ustedes, ¿cierto?, podemos contar con estas experiencias que nos permiten orientar al sistema en cómo poder llevar a cabo los cambios normativos. Así que muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a la escuela por compartirnos su experiencia y nos vemos en el webinar del próximo mes que será asociado, ¿cierto?, a las orientaciones y la actualización de las orientaciones del decreto 170. Muchas gracias por asistir el día de hoy.